Un verdadero placer, un gusto de verdad volver a saludar. Ya lo vi brevemente ahí en pantalla, ahora lo vamos a compartir unos minutos para charlar y aprovechar esos minutos, ese espacio para conversar con el licenciado Armando Melgar Retolás. En algún momento me dijo, mire, no sé, dicen César Armando, pero no, el César no, solo Armando. Y ahí lo van a ver que José Pablo les va a distribuir, por ejemplo, lo de su título en la San Carlos, administrador de empresas, también lo que fue su maestría en administración pública, etcétera. Pues un gustazo saludar al emblemático capitán del municipal, que don Mario Ferretti, aquí que estemos en la plática, pues bautizó a ese municipal del 74, que también ya había salido campeón un año atrás, por cierto, sacándole de la bolsa el título a mi querido equipo de Aurora. Así que Armando, gustazo de saludarle y en esencia, ¿qué ha representado y representa para Armando Melgar Municipal en su vida deportiva? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Es un placer verlo nuevamente después de tanta historia hermosa que compartimos en el glorioso fútbol de Guatemala. Y digo glorioso porque eh, pues hay motivos para decirlo de las constantes alegrías que tuvimos. Municipal para mí es lo más sagrado que yo pueda tener. Eh, Recuerdo mi niñez, recuerdo cómo llegué a Municipal, recuerdo mi decisión desde niño y luego pues el desarrollo, cómo llegué, cómo superé y pues así me fui en toda la historia. Por tanto puedo decir que haber jugado en Municipal a mí me abrió las puertas, dado que yo venía pues de una familia bastante modesta. Eh, y pues el fútbol y Municipal particularmente me dieron la oportunidad de poder desarrollarme en el campo profesional como lo deseé desde muy pequeño. Así que la respuesta es para mí Municipal es todo. Así es, bueno, muy directo. Y hablando en eso de el recordar es volver a vivir, Armando, es muy importante, por ejemplo, que le cuente usted a la gente, así a grandes rasgos, esa llegada del muchacho Armando Melgar, que usted incluso nos envió uno de los recortes ahí donde está de los primeros tanes y los primeros pinitos, etcétera, en el equipo Escarlata. ¿Qué recuerda de eso? Pues lo que recuerdo es la emoción, en primer lugar, la emoción de niño. Llego a los 14 años a las ligas menores, porque esa fue mi decisión, y luego, pues con la esperanza de que me pudieran ver, llega don Luis Grill Prieto, a quien eh, le tengo un cariño especial. Me ve jugar y entonces me dice que me incorpore ya a los entrenamientos del equipo mayor. Y así empiezo a convivir con las grandes estrellas que yo admiraba en ese momento, como Marvin Rodríguez, una maravilla de jugador, Mico Bellis, Tony Edwin, que era realmente mi ídolo. En fin, por darle unos nombres y comienzo entonces a convivir con ellos y a recibir la orientación, las bromas, los consejos, en fin, de ese entorno maravilloso que se genera en un equipo de fútbol. Esas son de las cosas que más recuerdo y quizás lo que más me impacta es el primer gol que anoté a nivel internacional cuando tenía pues 16, 17 años. Estaba recién llegado a Municipal y jugando el torneo internacional que se llamaba Cruz Roja, que venía de desarrollarse históricamente en la misma Guatemala.
jugando contra un equipo mexicano que se llamaba Poza Rica. Famoso Poza Rica. El famoso Poza Rica, y pues en una jugada vamos perdiendo con 9 hombres, y pues me voy al ataque, y en una jugada con el Diablo Altán, el cual recuerdo también con mucho cariño, le paso el balón, me la regresa, contrario a todo lo que podía darse en ese momentito. Los defensas se quedaron estáticos al ver que él regresa el balón, y lo hizo pues con un hecho pensado. Yo llego y en medio de 2 jugadores le doy un puntazo. No quiero decir que le di con las reglas técnicas, sino que en la emergencia le doy un puntazo y se va adentro. Ese es mi primer gol internacional con Municipal. Y ahí, pues, la celebración hermosa de Tony, Marvin, Daniel Salamanca, que estaba con nosotros en ese momento. En fin, una cosa maravillosa. Eso es lo indiscutible. Y así con la fidelidad, como que usted lo recuerda, y hasta lo del puntazo, etcétera. Claro, ahí sí se aplica eso que le decía de recordar es volver a vivir. Sí. Armando, ya, digamos, saltando un poquito, su personalidad bien definida en el campo para tener don de mando, etcétera. ¿Quién le dio el primer gafete de capitán y le dijo, Armando, vas a representar a tus compañeros en el campo? Quien me promovió a mí como capitán de Municipal fue don César Bichín. Él fue el que una noche me dijo, vos vas a ser el capitán. Y bueno, pues dije, yo tenía 20 años, algo así, 20, 21 años. Y me dijo, vas a ser el capitán. Pero porque él hablaba así muy, muy tajante, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendido y dije, pues algo tendré para ser capitán. Y ahí comienza a darme confianza. Y me dice, vas a ser el capitán, y total es que comienzo, y ahí me fui pues por largos años siendo capitán de Municipal. Y comparte a la gente a nivel global, no solo la gente roja, que ya al verlo diga, bueno, ahí está Armando, pero cuéntele algo de cómo se dio esa sucesión de éxitos que arrancaron con esa voltereta que le dieron a Aurora, que iba de líder, y ganaron el campeonato del 73, y luego el 74, que es el máximo en un año calendario que registra la historia de un equipo y del fútbol de Guatemala a nivel de equipos, con ganar la fraternidad, ganar también directamente la CONCACAF, y por la estructura del torneo y del año calendario, pues vino la Interamericana, y después se remató con aquella cuadrangular que le recuerdo usted contra Team NAC, contra Aurora mismo y contra Comunicaciones, y no se me olvida los 3 marcadores de 2-0, 2-0. 2-0 y 2-0, sí. Sí, yo recuerdo esa maravilla de temporada que tuvimos en el año 73-74. Nosotros veníamos de una serie o sea, incluso yo había viajado con la selección a Sudamérica, y resulta que pues veníamos perdiendo constantemente, veníamos perdiendo. Entonces, cuando yo me incorporo otra vez, empezamos a jugar y a jugar, y el partido que comienza a dar la pauta de toda esa serie de triunfos fue cuando le ganamos al Cartaginés de Costa Rica, y que se inicia precisamente con un gol el primer gol que yo anoto, que es el gol digamos, el primer gol, porque más tarde pues nos empatan, pero posteriormente Mitrovic hace el gol del gane, y ganamos 2-1. Y esto pues obviamente es algo maravilloso, porque a partir de ese partido, que estábamos todavía, no llegábamos al año 74, y esa esencia de ir a disfrutar todo lo que vivimos en el año 74, pues comienza a darse una serie de partidos, y llegamos hasta 30 y tantos partidos invictos.
32 y se los quitó 30, Aurora. 30, exactamente, y que Aurora justamente nos quita el invicto. Y pues ahí comienza a darse. Son hechos y ahí se dan algunas cosas interesantes porque yo venía jugando como defensa central. Y don Rubén, que en paz descanse, que también me estimaba mucho y me respetaba en ese sentido, me dice, mira Armando, tenemos a Carlos Monterroso de defensa central y necesitamos pues ponerlo. Entonces, pero yo necesito que vos jugues de lateral izquierdo porque siento que que necesitamos emparejar la defensiva. Entonces, me gustaría que vos jugaras de lateral izquierdo y Carlos en el centro, en tu lugar. Entonces le dije, no hay problema, yo me adapto y voy a jugar del lado izquierdo. Y como yo, pues me inicié en Municipal jugando del lado izquierdo, pero el tiempo me llevó también a jugar de defensa central. Entonces, ese año comienzo yo, en ese partido comienzo de lateral izquierdo, anoto el primer gol y Carlos comienza de defensa central y ahí se comienza a armar ese equipo que ya se sabía de memoria, que incluso la gente lo conocía de memoria. Y de memoria, si usted se recordará, es Chito Fernández, Leonardo Magnich, Lijón León de León, Carlos Monterroso, Armando Melgar, Mincho Monterroso, Miguel Ángel Pérez, Raúl Benítez, Miguel Ángel Cobian, Mitrovich y Anderson. Ese es el equipo eterno, o sea, el equipo que hizo aquí, que habían algunas variantes, pero ese equipo todo el mundo se lo sabe de memoria. Ahí empezó y llegó pues a todos los éxitos hasta lo que usted acaba de narrar, que hasta llegamos a obtener nuevamente el campeonato nacional, ganando con el mismísimo marcador a los tres equipos que se disputaban, a los tres equipos contrincantes que disputábamos la cuadrangular. En tal sentido, ahí fue 2-0, 2-0, 2-0 y 2-0. Y entonces el último grito fue campeones, en fin, y así fue como se dio toda una serie de resultados, de situaciones que fueron haciendo que ese equipo tuviera dos cosas importantes: mentalidad, en primer lugar, mucha mentalidad ganadora y que se concentraba, en lo cual generaba un entorno bastante positivo propio de un equipo ganador, y la parte técnica que reunía extraordinarios jugadores. Eso es en términos generales lo que yo experimenté, lo que vi. Bueno, ahí sí que podríamos, yo lo digo cuando platico con personas como usted, que digo que son un libro abierto y de aquellos así tipo tomo, tipo Biblia, y tocar los temas y entrarle por los cuentos y por las rutas. Háblale a la gente que le está captando en Contacto Deportivo, Armando, de qué recuerda de esa mañana de domingo y de noche a mitad de semana, de esas dos batallas contra Independiente, con las figuras que trajo desde el arquero Gay, Pavonio, toda la gente, Bertoni, etcétera, y que Municipal no fue menos que ese Independiente y se quedó en un tris ahí la Interamericana. Sí, nos quedamos en un pestañeo, es decir, la verdad fue un pestañeo. El pestañeo primero fue el partido inicial, donde pues por un exceso de confianza nos hacen un gol. Y luego yo recuerdo que en el segundo tiempo, por no sé por qué circunstancias, yo no sé si me alteré, todavía no entiendo cómo me pudo haber pasado, que comencé a que me dieran calambres. Y entonces no podía seguir jugando y pedí pues que me sacaran, y pedí un cambio. Recuerdo eso como algo que pues me trae tristeza, porque considero que no debimos haber perdido. Ese partido lo perdimos 1-0. No debimos haber perdido.
Pero posteriormente lo que recuerdo fue la conversación que tuvimos como equipo, las deducciones que hicimos, comentarios que hacíamos entre nosotros en una forma bastante madura, unificada, que era lo que caracterizaba ese gran equipo. Y dijimos que teníamos que ganar. Jugamos el domingo, perdimos, y el martes jugamos el segundo partido. Y entonces dijimos, bien, vamos a ganar y a ganar. Y la mentalidad no eran solamente de esos 11 que hablamos, eran los 22 jugadores. Porque de las cosas que me agradó tanto, me llamó esa noche la atención, fue que por alguna circunstancia, no me recuerdo si fue Anderson o no sé quién, hubo de ser cambiado y entró Carías. Y Carías no era titular. Sin embargo, entró Carías en ese partido, y yo se lo dije y siempre lo recuerdo como realmente un verdadero campeón. Él entró a jugar con una concentración de lo que estábamos haciendo y te digo, la verdad fue impresionante. De ahí recuerdo cosas maravillosas como las atajadas de Chito Fernández, extraordinarias atajadas, porque el partido no fue fácil. Sin embargo, el gol de Mitrovic con el cual ganamos ese partido fue extraordinario, producto de varias jugadas entre Benítez, Cobián, Mincho, en fin, que se fueron marcando por ahí, combinando, y incluso Pepe metió el gol hasta de derecha. Eso recuerdo yo, que aquel sur está de derecha. Así que todo eso son detalles hermosos, como también al finalizar Mencho Balbuena, que era el puntero derecho que yo marcaba, me dice la verdad que te fajaste, me dice, te fajaste en este partido, te felicito, qué gran partido jugaste y te voy a dar mi camisola. Y se quitó la camisola. Cuando yo me quito la camisola y la cambio con la de él, todo mundo empieza a cambiar las camisolas. Fue un detalle de campeones. O sea, estábamos jugando el mejor equipo de Sudamérica y el mejor equipo del norte, Centroamérica y el Caribe. Por esa razón creo que hay detalles que a lo mejor hay algunos que se me pasan por alto, pero me llamó la atención estas cosas, incluso hasta comentarios de Mario, que decía que en el primer partido Balbuena pues me había superado y que esa noche me estaba pidiendo perdón y que de rodillas. Pero fue una cosa interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. Así que eso recuerdo, y son cosas lindas que levantan el ánimo, reviven a cualquier deportista o a cualquier persona que haya sido deportista, como en mi caso. Algo también muy importante dentro de las fotografías que incluso se la envié, ahí está Armando Melgar entre Nacho González y Nixon García. Platiquemos un poquito de ese capítulo México 68, donde yo estoy convencido, y se lo digo ahora que estamos en la charla y así lo pienso desde antes, que si hubiera tenido otra mentalidad general contra Bulgaria, ese partido se puede haber hasta ganado y llegar a un cuarto de final con Japón y no con Hungría. Pero usted estuvo ahí o sea, a la larga se perdió con el que salió subcampeón olímpico y con el que salió campeón olímpico. Pero ¿qué le puede recordar a la gente de ese, también de derecha, que era un zurdo, había Stokes tumbando a Checoslovaquia, y luego la goleada y batalla campal y de todo contra los tailandeses? No, fíjese que yo, cuando don César me lleva a mí a la selección, yo tenía 21 años en ese momento. Y me dice, o sea, me lleva a la selección
y me dice, te traigo, no olvido esto, porque esto me lo dijo en el Estadio Olímpico, me dice, porque sos aguerrido, porque tenés ganas, porque sos decidido, en fin. Y el punto era que solamente 19 íbamos. Era una ley de los Juegos Olímpicos. No podían ir 22 jugadores, sino que solo 19. Así que la selección para don César le costó mucho escogerlos. Y no pensaba yo que iba a jugar el primer partido. Entonces, una noche llega conmigo y me dice, Armando, vas a jugar el partido. ¿Ok? Pero así, muy importante, ¿no? Yo no era el capitán de la selección, o sea, estaba entre los, digamos, los jóvenes, y empieza el partido. Empieza el partido y, bueno, pues comienzan los jaleos, los ataques como defensa al ataque, a la defensiva, y ahí ve usted unas fotografías interesantes que le mandé con los delanteros checoslovacos, y resulta que en una jugada, la narro porque todo el mundo la comentaba, ¿no? Me voy yo al ataque, me sacan el balón por el lado izquierdo, vengo yo, voy a hacer el saque de banda y viene Grillo. Entonces se la doy a él y Grillo inteligentemente, pero muy rápido como siempre fue, ¿verdad? La detiene con el muslo y me dice, andate. Me grita, ¿no? Así, andate, me dice. Y me pasa el balón y vengo yo y me voy al ataque. Entonces me sale un defensa, lo esquivo y vengo y veo que David está del otro lado. Entonces vengo yo con la zurda, le hago el centro, pero con bastante efecto. O sea, porque lo que necesitaba yo, lo que quería era que la pelota diera una curva así y que le llegara a él. Lo hice con efecto y entonces el defensa va a buscar el balón porque había una distancia entre el defensa central de ellos y el defensa que marcaba a David. Entonces viene él y no puede despejar el balón precisamente porque va a demasiado efecto. Se confunde y se la deja servida a David. David, todavía recuerdo su angustia y la contaba, que dice que a él solo vio el arquero tremendo que era, ¿no? Era porque era un arquero bastante grande, que medía casi 2 metros. Y él es zurdo, pero le dio de derecha. Y le metió un leñazo tan fuerte que levantó la red. Y con ese gol ganamos. Pues yo, la verdad, después tuve otras intervenciones, muchas jugadas que recuerdo que hice con el Grillo. En fin, que hacíamos unas jugadas, Paredes yéndome al ataque, defendiendo, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas, pues tanto Arias Tejada, que estaba ahí conviviendo con nosotros, en fin, y Ernesto Ponce Sarabia, que eran los de esa época, si usted se recordará, ellos comentaban de que el mejor jugador de los 22 había sido yo. Yo le dije, pero ¿cómo? Sí, o sea, mire, Nixon jugó maravillosamente bien, me dice. Montoya jugó maravillosamente bien. Pero usted estuvo por sobre todos ellos. Entonces, eso no lo puedo olvidar, ¿me entiende? No lo puedo olvidar. Eso fue una maravilla, haber ganado ese partido. Lamentablemente, yo no sé si fue la emoción o qué fue lo que me pasó, pero cuando terminó el partido yo llego, era una algarabía impresionante. Los guatemaltecos que llegaron me decían que era grandioso y yo pues estaba impresionado con todo lo que escuchaba. Y llegó a la hora pues yo corrí, la verdad corrí bastante y hacía mucho calor. Entonces de repente comencé a sentir calambres
ya estando en el camerino, y me acalambró todo el cuerpo al punto que me tuvieron que intervenir y llevarme al hospital. Y eso sucedió y lamentablemente el siguiente partido ya no lo pude jugar, que fue contra Tailandia precisamente. Y sí, a eso fue ahí caratazos, esto que el otro, que Hassen se enojó, Chacón se enojó, y total es que, bueno, al final les ganamos 4-1. Yo no pude jugar, ni siquiera fui a la banca, estuve pues sentado ahí arriba, ¿no? Y después jugamos contra Bulgaria, ahí sí fui a la banca. Pues don César era realmente un hombre muy respetuoso y muy precavido, y me decía que no podía jugar porque pues lo que me había sucedido, él tenía ciertas reservas y que era mejor que descansara. Entonces no me ponía. Y luego pues perdimos con Bulgaria, que considero que no debimos haber perdido, como usted bien lo dice. Ya Ese somos partido dos. era para empate, digamos, a lo menos, pero la superioridad que nosotros tuvimos, disparos que pegaron en el tubo, en fin, siento que no nos acompañó, tal vez la firmeza, la confianza, no sé qué pasó, pero perdimos. Y después tuvimos que disputar contra Hungría, que era el campeón de las Olimpiadas anteriores y que venía también en primer lugar en su grupo. Nosotros quedamos en segundo, entonces el segundo jugaba contra el primero. Si nosotros hubiéramos quedado primero, hubiéramos jugado contra el segundo. Y que entiendo era Israel, no Japón, sino Israel. No, El era que Japón. estaba de segundo del otro lado, sí. Entonces nosotros, pero como don César decía, lamentablemente esto nos pasó. Creo que hubiéramos superado a Israel, y eso pues nos hubiera dado una mejor posición, ¿de acuerdo? De cualquier manera, siempre se dijo en todos los conteos que hicimos que habíamos quedado en el quinto lugar. Pero Quinto lugar. en el quinto, sí. En el quinto lugar, y ya como siempre hacen el ranking, además de los 4 que salen, siempre hacen un ranking general, y nosotros estábamos en quinto lugar por los goles que metimos, por los goles que no nos metieron, en fin, quedamos en quinto. Claro. Eso pues ha sido lo máximo que hemos logrado a nivel nacional, y pues todo eso me trae a mí recuerdos realmente maravillosos. Sí, es indiscutible. Y luego aterrizaje en el Mateo Flores en helicópteros y un diluvio, etcétera. Bueno, Sí, algo, la algo segunda parte, sensacional. claro, la segunda parte de la charla, eso lo he hecho con varios de sus colegas, uno de ellos, Carlos Rolando Valdés, que nos contó la anécdota que cuando ella preguntaba a su casa por Carlos, la mamá decía que no vivía ahí ninguno, porque solo por Rolando se le conoce, pero de esa parte profesional de muchos de esa camada, Armando, cuéntele a grandes rasgos a la gente el Armando Melgar profesional de las aulas universitarias, que lo es incluso en este momento que estamos charlando, y aparte ese paso por gerencias importantes, yo diría muy importantes, Inteca primero, el IX después, y eso que definitivamente que lo podamos sintetizar en unos 5 minutos, ¿es posible? Sí, aquí tengo el reloj, lo voy a tomar en cuenta. Mire, lo que sucede fue que yo nunca dejé de estudiar. O sea, el fútbol me costaba mucho, me impedía seguir estudiando, porque el fútbol para mí era número 1, era lo más importante, que era lo que me daba de ingresos. Pero empecé a estudiar, incluso pues me llego ya pues era ya licenciado Infieri, y seguía jugando fútbol. Me voy a El Salvador, estuve jugando en El Salvador con Juventud Olímpica, después estuve reforzando a Platense y a la Alianza del Salvador,
Y cuando regreso decido, yo era gerente de una empresa pequeñita, ya jugaba fútbol, siempre jugando fútbol, era gerente de una empresa pequeña que se llamaba Orgaco, una dependencia de aceros arquitectónicos de Amatitlán. Entonces ahí por el fútbol me dieron y porque obviamente ya era casi licenciado. Y ahí dije, yo voy a sacar mi privado. Pues resulta que lo saco. Empiezo a estudiar y a estudiar y lo saco. Y el día que estoy sacando, estoy graduándome en el examen público, resulta que me hacen una oferta. Me dice el secretario de la facultad, me dice, Armando, ¿usted no le gustaría una beca? Le digo, sí. Mira, yo lo escojo a usted porque en su vida estudiantil yo lo único que he observado en usted es seriedad. Y entonces me están pidiendo que recomiende a una persona seria. Y a mí usted me parece una persona seria y triunfadora. Entonces le dije, muchas gracias por sus conceptos, pero usted me dice, perfecto. Y entonces me voy, me dicen, esta es la oportunidad, escoja. Y me dicen, tiene Chile, tiene México, tiene por dónde quiera ir. Y me dieron las universidades de Estados Unidos y le dije, yo quiero la Universidad del Sur de California. Pero como yo era jugador de fútbol todavía, ya era licenciado, sin embargo, no quiero dejar pasar por alto el detalle de que por ser jugador de fútbol, tuve problemas para que me dieran esa beca. Es más, me dieron la beca y estando yo en Estados Unidos estudiando, dieron la orden que me sacaran porque no tenían la autorización para entrar. Y todo era naturalmente por la envidia la envidia que se cargaba a un jugador de fútbol como yo, que era profesional y había sido muy popular. Al final de cuentas, la misma universidad dijo, usted no se va, a mí me da la beca el AID, y me dijo, usted se queda en la universidad y va a sacar Y me gradué con honores al final de cuentas. Después de 2 años, pues me premiaron con mucho, ¿verdad? Y cuando yo salgo, llego a Guatemala, pues comienzo a buscar y no encuentro y así. Y pues me gustó, empecé a entusiasmarme a hacer un poquito de política, pero la verdad que no entraba de lleno. Sin embargo, Vinicio Cerezo me dijo que sí, quería yo ocupar un lugar en su gobierno. Y le dije que sí, y me dio la gerencia de INDECA. Ahí entonces fui gerente durante 1 año y fracción. Me fui y pues tuve la suerte también de que me contrata la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y también tenía contratos con Naciones Unidas. Y entonces comienzo a desarrollar una virtud de desarrollar sistemas de salud en Guatemala. Y comienzo a trabajar en toda Latinoamérica. Entonces trabajé desde México hasta Chile, en todos esos países, trabajando con los ministerios de salud, desarrollando los ministerios de salud. Estando en Venezuela, entonces comienzo a escribir mi primer libro de texto y escribí un libro digamos, siendo coautor de otro compañero español y un compañero colombiano, escribo mi primer libro sobre teoría y técnicas de desarrollo organizacional, siendo profesional de Naciones Unidas. Y así, entonces, como le digo, tengo bastantes anécdotas en cada país. Fui al interior de cada país para conocer bien a los países y darles una asesoría local. Desarrollé algunas comunidades, algunas organizaciones, trabajando a ese nivel. Y como producto de esa experiencia, pues me hablaron para ser el gerente general del ICS, por mi especialidad en salud. Y así me fui. Fui gerente del Seguro Social durante 1 año y medio, donde puse algunas acciones que todavía se recuerdan, como el haberle creado
a los jubilados su pago directamente en los bancos y no que fueran a la central, sino que puedan ir a cobrar su jubilación al sistema bancario. También generé una estrategia que podía ser muy importante, como se llamaban las clínicas de empresas, en donde los empresarios podían disfrutar de ese beneficio en sus propias empresas sin tener que estar yendo a las entidades hospitalarias. Y así me fui en términos generales. Esa fue mi vida profesional. Le voy a hacer una proposición así ante la gente, como que fuera un partido de fútbol. Podemos, porque lo que le dije hace rato del libro abierto está entreabierto. Entonces, si podemos acordar ya fuera del micrófono, hacer un segundo tiempo, porque hay mucho que platicar, sus retoños futbolistas también, sobre todo Pablo Sebastián, lo de Javier, etcétera, siendo su suegro, don Rolando Tonino Flores, el señor de los cabros, que todo así me decía con lo de los patojos, etcétera. Así es. En el último minuto de este primer tiempo, ¿cómo ha hecho para estar driblando hasta este momento al COVID-19? Fíjense que, en primer lugar, estoy en casa. Por mi edad, pues tengo 75 años, cumplo dentro de un mes, y pues me mantengo en casa, casi no salgo por alguna situación muy especial, que de repente tengo que ir a la universidad a dar a hacer alguna gestión administrativa. Trabajo con la Universidad de San Carlos, la Universidad Galileo, y también he trabajado pues con otras universidades aquí en Guatemala. Pero particularmente estoy en eso y pues me obligan a estar en casa porque doy clases por esta vía, y doy conferencias por esta vía, y en fin, estoy aquí donde usted ve. Este es el entorno de trabajo que tengo desde hace 6 meses y pues creo que vamos a seguir. No salgo muy poco, la verdad, cumpliendo. Eso es una cosa muy importante y quizás como mensaje para todos, es realmente cumplir lo que se nos ha dicho que debemos guardar. Yo creo que eso es sumamente importante. Lavarse las manos, el uso de la mascarilla, mantener distancia. ¿Me explico? A mí a veces me cuesta un poco porque soy muy querendón y muy saludar en fin. Pero mi señora es muy disciplinada y ella me recuerda cómo debo de mantenerme, me cuida realmente. Pero les digo, es algo poco y me he mantenido así bajo este entorno y este sistema de clases por esta vía. Bueno, pues Armando, cerramos el primer tiempo como fuera el pitazo ahí de cierre el primer tiempo y ya nos vamos a poner de acuerdo para el segundo. Encantado de saludarle. Gracias, que Dios lo bendiga, muy amable, muchas gracias y saludos a todos en su programa.